A las 11:11 de la mañana estamos a través de Canal 11 y vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros que están en el móvil en vivo para todos ustedes. Volvió nuevamente Laurita Fernández con Marcelo Biurrun. Laura, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Buen día, Marce, ¿cómo estás? Buen día para todos allí en el canal, también para la teleaudiencia. Hoy una mañana cálida en temperatura, la verdad que está agradable, hay una brisita que sinceramente no molesta demasiado y el sol está tímido, el cielo está parcialmente nublado, de a ratitos se hace notar un poco más, de a ratitos se esconde, pero bueno, la mañana en sí, en líneas generales, está bastante bien. Hoy no nos podemos quejar del frío, ni de que haya demasiado viento, por decirlo de alguna forma. Nos vinimos hasta Punta Shopping, hace varios días que no estamos por acá, nos vinimos a hacer como una especie de evaluación, por decirlo de alguna forma, para ver cómo se están llevando adelante las obras, en qué estadio de esta construcción están. Estuvimos charlando con el gerente de Punta Shopping, Uri Banier, que en este momento no puede estar charlando con nosotros porque está justamente en Montevideo. Más allá de lo que son los trabajos de obra y de construcción, la logística de Punta Shopping continúa trabajando y toda esa parte que no se ve se sigue trabajando, entonces él está dedicado a eso y es por eso que no está charlando hoy con nosotros. Sí pudimos hacer como una especie de recorrida por una obra que hoy vas a ver que está detenida, es una obra que viene avanzando, la verdad que a paso rápido, pero en el día de hoy justamente están de paro porque se deben al paro nacional que tienen los trabajadores de la construcción, que de hecho seguramente ya deben estar concentrados y movilizándose allí en la capital del país, hacían una marcha desde la UDELAR hasta el Palacio Legislativo. Aquí en Maldonado, me voy a correr para que veas un poquito más, como te decía, las obras en lo que es Punta Shopping y en esta tienda inglesa temporal, viene a paso rápido, ligero, toda la parte del galpón inicial, por llamarlo de alguna forma, aquel estacionamiento gigante que se va a transformar en tienda inglesa, ya tiene el piso colocado. Se está trabajando también en el galpón adicional, que si recuerdas, Marcelo, la última vez que estuvimos por aquí, bueno, no estaba el vallado que ahora ves, de malla sombra negra, pero además tampoco estaban las paredes de ese galpón gigante. Si bien tenían la estructura metálica, todavía no estaban colocadas las paredes. Paredes que fueron colocadas en el día martes y en el día de ayer, miércoles, ahí ya terminaron de cerrar, digamos, este galpón que también tiene techo, y es la parte que falta de colocar el piso. Eso es lo que pudimos charlar con, bueno, gente que está cuidando la obra. Si bien no están los obreros trabajando, por supuesto hay gente de la empresa que está, hay gente de seguridad también que está trabajando en el lugar. Eso es lo que sucede en esta zona de lo que va a ser tienda inglesa temporal. Después, hacia el costado, se están trabajando también ya con todo lo que es la estructura metálica de lo que van a ser otros locales comerciales. No sé si lográs ver ahí después, detrás del vallado, que hay como unas columnas en rojo. Bueno, eso va a ser lo que va a contener esa estructura para colocar el resto de los locales, que bueno, que se había dicho en su momento de una especie de carpas y demás, que también se van a colocar ahí con esa estructura metálica. Eso es lo que podemos ver, al menos desde este lado de Punta Shopping. Del lado de atrás, la demolición está suspendida por el momento, no están trabajando en eso. Lo que sí están haciendo es limpieza de todo ese escombro, de toda esa chatarra que se ha retirado, de todos esos hierros retorcidos y bastante chamuscados que han quedado en el fondo de lo que es Punta Shopping. Hay una máquina que se encarga de retirarlos, los compacta y luego los retira. Eso es lo que está sucediendo en la parte de atrás, en la parte donde se cayó la pared y en el estacionamiento grande de Punta Shopping. Así que bueno, las actividades por aquí continúan, a pesar de que hoy, como te mencionaba, es día de paro general de la construcción. Se sigue viendo el movimiento aquí en el shopping, los locales que por ahora se mantienen, los mismos que venían siendo hasta ahora, simplemente se agregaron dos en la parte del frente, también digamos hacia la zona de Roosevelt, y por ahora lo que se está trabajando es en esa parte externa, digamos, ¿no? Todos los locales que están en la parte externa de Punta Shopping, internamente solamente funciona
al menos por ahora, el casino, y creo que por un tiempo largo también va a seguir siendo así. Y por último, agregarte que esta parte que está detrás de mí tiene como fecha de finalización el 1 de diciembre, nos decían hace unos minutos. Así que bueno, es por eso que también el trabajo viene, como te mencionaba, a paso rápido para poder cumplir con las fechas estipuladas. Así que hoy hicimos como ese relevamiento aquí en Punta Shopping para de vez en cuando ir llevándote las novedades de cómo vienen avanzando los trabajos. Muy bien, muchas gracias, Laura. Estaba viendo cómo decir que, bueno, estuviste un rato largo haciendo toda esta exposición, pero cómo cuesta darse cuenta cuál es la parte del shopping, ¿no? Porque obviamente cambió toda la visual con estas construcciones, no solo con los cerramientos de los lugares donde están trabajando, sino allí donde va a funcionar la tienda inglesa provisoria, que se han levantado esas enormes paredes cuando antes allí teníamos un espacio de estacionamiento, ¿no? Y también cuando Marcelo giró hacia la derecha para mostrar ese lugar donde van a instalar esa feria, ese espacio a cielo abierto, también cuesta darse cuenta porque, claro, estamos acostumbrados a otra realidad de esa zona que se vio muy alterada y cambiada desde el incendio que fue a principios de agosto, ¿fue, no? Principios de julio. Ahora me confundo. Sí. 4 o 5 de julio o 4 o 5 de agosto. Laura la debe tener clara. Agosto. 6 de agosto, ahí está. Bueno, sí. 6 de agosto. Bueno, tenemos un delay enorme. No podemos dialogar con Laura, lamentablemente, porque tenemos una diferencia de llegada de la onda emisora en MWK, que no podemos dialogar porque queda muy árido. Muchas gracias, Laura y Marcelo, por esta primera intervención. Volvemos con ellos más adelante, que tienen otras novedades interesantes para compartir. Ahora le damos la bienvenida al doctor Mateo Fabra, abogado penalista. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, un gusto. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de delitos sexuales. Sí, habíamos quedado la semana anterior en conversar estos temas. Estos temas son muy importantes porque es multidisciplinario. Esto hay un montón de aspectos que se tienen que tener en cuenta, que se tienen que conocer, porque estamos muy acostumbrados a visualizar estas cosas desde un punto de vista estrictamente desde ese, pero esto tiene muchas ramificaciones. Primero que es un problema social, y que se arrastra desde tiempos remotos de la sociedad. Lo que ha ido ocurriendo, digo, por lo que dice la gente que sabe al respecto, ¿no? Los sociólogos y psicólogos que yo trato de seguir y aprender de ellos, hemos tenido un cambio en la sociedad, algunos lo llaman evolución, yo tengo mis reservas en cuanto a eso, no me atrevería a llamarlo involución tampoco, pero en algunos aspectos me parece que sí, que hemos involucionado, pero en definitiva todos esos matices y criterios diferentes se pueden juntar en un término que es el cambio social. Hemos experimentado determinados cambios sociales. No es lo mismo la sociedad uruguaya de 1934, cuando se creó el Código Penal, que la sociedad uruguaya de 2022. Hemos tenido avances de todo tipo, pero sobre todo cambios estructurales y sobre todo en la sociedad, en la parte de la familia. La situación de las familias en aquella época no es la misma situación de hoy. Hoy tenemos un montón de madres haciendo... Hogares monoparentales. Hogares monoparentales, madres haciendo un doble papel, padres también. Asistimos a una sociedad mucho más compleja, mucho más problemática y mucho menos rígida en el aspecto y en el ámbito sexual. Claro. Eso trae aparejado un montón de necesidades que yo siempre digo que no son necesidades legislativas, sino que son necesidades educativas. Sobre todo, más que educativas, de respeto. Si nosotros pudiéramos aprender a respetar a los demás, no era necesario legislar nada, porque no era necesario. Porque esto lo que hace es legislar para castigar a las personas que no respetan determinados parámetros.
Si yo soy una persona de bien y respeto a los demás, no voy a hacer nada que afecte a los demás conciudadanos, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a cualquier persona que integre la sociedad. Entonces, la normativa, las leyes, ya en su origen tienen como esencia la necesidad que tenemos como sociedad de que esas leyes existan, todo el derecho exista, para hacer posible la coexistencia pacífica, la coexistencia armoniosa entre todos los integrantes de la comunidad. Estos problemas de violencia sexual, de abuso sexual, todo este tema relativo a la sexualidad de las personas y el abuso que se comete contra esa libertad, tiene la particularidad de que hoy en nuestra sociedad está visible. Hoy se conocen los casos, hoy sabemos mucho más, hoy conocemos de todos los casos de abuso sexual que existen en el Uruguay. Del 100% de los que existen, conocemos el 90%, porque salen a la luz, porque la gente se anima, porque las víctimas ya no tienen necesidad de esconderse, ya tienen dónde ir, ya tienen dónde pedir ayuda, ya tienen equipos multidisciplinarios que los atienden. Tenemos una estructura social diferente. Antes eso no existía. Es igual que la violencia doméstica. En 1960 pasaba todo este tipo de cosas, todo este tipo de abusos y violación de los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres, y eso quedaba de las puertas, de la puerta de calle para dentro de la casa. También ocurría a todos los niveles, no es una cuestión, nunca lo fue una cuestión de pobreza, ni de vivir en un rancho, en una casa de lujo, ni la posición económica. Eso siempre fue igual. El tema es que antes estas situaciones quedaban en la vía interna del matrimonio, de la familia, y bueno, capaz que los hijos sabían, a veces ni siquiera los propios hijos de la familia sabían de esa situación, porque quedaba en la esfera más que íntima de los propios padres de familia. ¿Ah? Y además aquello de prefiero callarme la boca antes que se haga público, y qué vergüenza, ¿no? Claro, la vergüenza. Claro. Era el famoso pudor, Claro. Cosa más espantosa, Qué que absurdo. vayan a decir que mi marido me pega. Prefiero soportar, y si aparezco con un ojo negro, decir que me caí y me golpeé en la mesa, antes de que se sepa que mi marido me curte a palo. Yo de chico tuve oportunidad de conocer situaciones esas lamentables, de llegar el individuo de trabajar y pegarle una paliza a la mujer, pero por el solo hecho de que llegó de trabajar, no sé, le dio un mate frío, no sé, por cualquier estupidez, y se ligaba una golpiza, pero de dejarla lastimada, o sea, esas cosas no. Es increíble. Ocurrían los hechos, y además, como no se denunciaban, tampoco había consecuencias sobre el agresor. Obvio, no pasaba existía nada. eso, no existía. Yo me imagino una persona en ese momento yendo a la comisaría a denunciar que el marido le pegó. Bueno, capaz que le pegaban otra en la comisaría, y encima cuando llegaba a la casa ya el marido sabía que había ido a denunciar. Una cosa que no es absolutamente increíble. ¿Cuántos años, cuántos siglos vivimos así, no? Sí, mucho tiempo. Ahora no es tan así, pero sigue existiendo. O sea, siguen existiendo ese tipo de situaciones en que las personas, por distintas razones, siguen soportando violencia económica, violencia sexual, violencia psicológica. Es espantoso. Gente que vive sometida o viviendo una vida que no quiere vivir desde hace 35, 40 años atrás, por el que dirán, o por la familia, o por mis hijos, o por lo que sea. Pero bueno, obviamente que todo esto es parte de esa dinámica social que tenemos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos sociales ocurre eso. La legislación, y bueno, la legislación viene siempre tarde a tratar de reparar una cosa que no va a reparar, porque no es cuestión de legislación. Esto no se arregla con leyes, esto no se arregla con decretos del Poder Ejecutivo, ni con ley del Parlamento. Las leyes son un elemento necesario
para castigar determinadas sanciones, pero la cosa arranca mucho antes de la ley y mucho antes de las políticas de Estado. No es nada sencillo para ningún gobierno, no lo ha sido nunca, implementar políticas para paliar estos temas, como lo es la seguridad. Dice, ay, qué cantidad de aumento de homicidios, que el gobierno... A ver, ¿y qué va a hacer el gobierno? ¿Va a poner un policía al lado de cada uno de nosotros? Se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. No estoy justificando nada, pero estoy tratando de razonar para ver de qué manera podría implantarse una política que terminara con los delitos sexuales. ¿De qué estamos hablando? Educación. Educación. Educación y más educación, sobre todo, decía Mujica. Sobre todo, educación en la parte de respeto de las personas por los derechos de los demás. La libertad de los demás, los derechos de los demás, se respeta y punto. Entonces, si yo crío generaciones de niños respetando a los demás, estos problemas van a desaparecer. Lleva mucho tiempo, sí, obvio. ¿Por qué pienso eso? Porque como hemos hecho absolutamente lo contrario, y el resultado se ve en 30, 40 años, quiere decir que es posible. Si hoy a mis nietos yo, en vez de enseñarle que debe respetar a su maestra, voy yo con mi nieto a la escuela a agarrar a trompadas a la maestra porque le puso una baja nota o porque le dijo que tenía que estudiar más, quiere decir que ese efecto es posible en la sociedad, es posible lograr ese efecto, pero tenemos que lograr el efecto inverso, el respeto absoluto por la maestra y por el resto de las personas. Ya lo tuvimos, éramos ejemplo. De hecho, cuando se hablan de estos temas, quienes ya tenemos algunas décadas encima, decimos, en nuestra época, la autoridad de la maestra, obviamente, del maestro, del profesor, del policía, del portero del cine, del sereno de un edificio, del portero de un edificio. O sea, las personas que cumplían un rol era como un respeto natural hacia la persona y hacia su rol. Y eso se fue desdibujando, se fue perdiendo hasta hoy, que es un viva la pepa, ¿no? Sí, hoy estamos en las antípodas de eso. Es más, no solo no le exigimos respeto a los niños por el resto de las personas, sino que promovemos y alentamos la falta de respeto de los niños para con el resto de las personas. Digo, a ver, no todo el mundo funciona de esa manera, digo, no se ofendan, digo, pero yo también estoy incluido en esa parte del mundo, no vivo en una isla. A lo que voy es que hay mucho más gente promoviendo el desinterés y el no me importa, y a mí que me importas tú, a mí es lo que yo digo, y lo que yo quiero, y lo que yo hago, y a mí no me interesan las leyes, y no me interesa respetar a los demás no existen. Si es mujer, peor todavía, porque a pesar de toda esta visibilidad de los problemas que tenemos, la mujer sigue estando relegada socialmente. Seguimos en una sociedad machista, patriarcal, con todas sus consecuencias. Eso es innegable. ¿Que hemos mejorado? Y sí, en algún aspecto hemos mejorado. Pero queda mucha tela por cortar. Recién estamos tratando de comenzar en esta patriada que va a llevar. Y bueno, por lo menos se empezó, ¿no? Por suerte se empezó. Se le empezó a poner punto final a algo tan por suerte se empezó. Absurdo. Y en cuanto a la legislación, también andamos a los altos. En su texto original, el Código Penal, que era de 1933, que entró en vigencia en 1934, tenía el artículo 272, que castigaba la violación, y después pasaba al 273, que castigaba el ultraje público al pudor, atentado violento al pudor. Ahora ya es más... hay más cantidad de legislación enfocada al castigo de conductas sexuales, violatorias de la libertad sexual, con diversas modificaciones que se le han hecho al Código Penal hasta recientemente en la LUC. Entonces aparecen situaciones extremadamente confusas, se genera una confusión respecto a ver dónde quedó el artículo 272 que castigaba la violación, si lo comparamos o si tenemos en cuenta la legislación posterior, abuso sexual agravado, abuso sexual sin contacto físico. O sea,
demasiada legislación nueva que no es nada sencilla de comprender para aquellos que no están habituados, para aquellas personas que no trabajan a diario con estos temas, es una cosa bastante compleja de entender. Disculpa, Mateo, ¿cómo se configura el abuso sexual sin contacto físico? Ya lo vamos a ver. Bien. Pero mira, tuve que recurrir a mis impresiones porque no me puedo acordar de memoria de todo esto, sería imposible. Está bueno que traiga. Artículo 273 bis. Abuso sexual sin contacto corporal. El que ejecutare o hiciera ejecutar a otra persona actos de exhibición sexual ante una persona menor de 18 años de edad será castigado con 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. La misma pena se aplicará en caso de que se hiciere practicar dichos actos a una persona menor de 18 años de edad o prevaleciéndose de la incapacidad física o intelectual de una víctima mayor de esa edad. Acá, fíjate lo que dice, ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de exhibición sexual ante una persona menor de 18 años. ¿Ah? El que obliga, si yo obligo o cometo actos de exhibición sexual ante una persona menor de 18 años de edad o personas con discapacidad intelectual, que yo me abuse de su... que poseen incapacidad física o intelectual, aunque sea mayor de edad, voy a merecer un castigo que va de los 6 meses de prisión a los 3 años de penitenciaría. Eso es un abuso sexual sin contacto corporal. ¿Ya? Eso es un caso que no hay que confundir con el resto de las conductas que están castigadas en el Código, que es, por ejemplo, el 272, violación, que tiene su origen en el Código de 1934, dice, comete violación el que compele, o sea, el que obliga a una persona del mismo o de distinto sexo con violencias o amenazas, no sirve que sea con engaño, tiene que haber violencias o amenazas, a sufrir la conjunción carnal, aunque el acto no llegara a consumarse. La conjunción carnal consiste en la introducción del pene en la vagina de la mujer. Eso es violación. Vos dijiste no con engaños. No, tiene que existir violencia o amenazas. O sea, si no existen violencias o amenazas, ¿no es violación? Si no existe violencia o amenazas, no es violación. Aunque no haya consentimiento, yo la engaño a la otra persona, no comete una violación. Si yo le engaño, voy a obtener el consentimiento. Si yo obtengo el consentimiento, aunque esté viciado, no es violación. Será otra cosa, pero no es violación. A ver, va a ser violación. En lugar de la víctima, decir, fui engañada, ¿no? Una mujer que dice, fui engañada y bueno, y di mi consentimiento, pero porque fui engañada, porque en realidad no habría estado a fin de dar el consentimiento, o sea, en una situación incómoda para la mujer también, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora esa falta que vemos acá en el 272 se compensa con el 272 bis, que ya vamos a ver. Porque ahí lo que hay es un abuso psicológico, ¿verdad? Entonces ese abuso psicológico está previsto en otro artículo que es el 272 bis. El 272 en su redacción original, que dice tal cual esto, castiga a la persona que introduce el pene en la vagina. Eso es violación. Otra cosa no. ¿Ah? Hasta esta nueva legislación, antes la introducción de un objeto, cualquier cosa que fuera, no era violación. ¿Ah? Ahora es otra cosa. ¿Ah? Ahora cambió por la nueva legislación. La introducción de cualquier objeto es violación. Sí. Ahora sí, con la nueva legislación lo es. Por eso ahora es válido el otro día el caso de una madre que abusaba del amiguito de su hija. Sí. Y que dicen, una mujer violó al niño, que decían, no puede ser porque la violación es la introducción del pene en la vagina y acá no puede consumarse una violación. Sí se puede. Sí se puede. Sí puede una mujer violar a un varón. Sí, claro. Y a otra persona de cualquier sexo también. Porque la redacción de las disposiciones actuales
contempla eso que el 272 original de 1933 no contemplaba. ¿Ah? Entonces, hoy día es violación cualquier introducción de cualquier objeto o cualquier elemento o cualquier parte corporal en el cuerpo de la víctima. ¿Ah? Y el 272 decía, el que con violencia o amenazas compele o obliga a otra persona a sufrir la conjunción carnal. Conjunción carnal es el acto sexual, introducir la vagina e introducir el pene en la vagina, nada más. Pero no hablaba de otra cosa. La violencia se presume cuando la conjunción carnal se efectúa con personas del mismo o diferente sexo menor de 15 años, no obstante se admite prueba en contrario cuando la víctima tuviera 13 años cumplidos y no exista entre ella y el sujeto activo, el violador, una diferencia de edad mayor de 8 años. Esto fue una redacción que se le dio por la LUC, ¿ya? Esta modificación. También es violación cuando se efectúa con persona que por causas congénitas o adquiridas, permanentes o transitorias, se halla en el momento de la ejecución del acto privada de discernimiento o voluntad. Es muy común, o sea, capaz que no es el término, muy común no, pero hemos visto casos en que le dan droga a una persona sin que lo sepa, y abusando de esa situación en la que la persona cae por efectos de la droga, abusan sexualmente de ella. Eso es una violación. Con persona arrestada o detenida, siempre que el culpable resulte ser encargado de su guarda o custodia, esto quiere decir que cualquier persona que tenga a cargo un detenido y tenga relaciones con esa persona está cometiendo el delito de violación. ¿Ah? Lo dice clarito la ley. Siempre que y cuando sea no haya consentimiento. el encargado de su guarda. No importa si hay consentimiento o no. Ah, en ese caso no importa que haya consentimiento. En este caso no importa. ¿Por qué? Porque la violencia se presume. En ese caso la violencia se presume. ¿Verdad? Admitirá prueba en contrario, sí, todo bárbaro, pero en ese caso la violencia se presume. Tenemos que ir redondeando, Mateo. Queda un montón de cosas. Sí. Hay una legislación que es muy importante, la violencia sexual contra niños, adolescentes o incapaces en la fabricación o producción de material pornográfico utilizando las distintas redes sociales, o cuando una persona obtiene material pornográfico, elabora material pornográfico para usarlo, para venderlo, para transmitirlo, para amenazar, para lo que sea. Hay una disposición específica que esto en el próximo programa vamos a ver ese tema porque es muy interesante y a veces la gente se equivoca, comete un error y manda una imagen a un amigo y se hace una bola de nieve y se hace una bola de nieve el problema también. Es muy difícil en un pizarrón tratar de marcar con líneas claramente definidas dónde están los límites de ciertas cosas, ¿no? Sí. Lo que yo te mando es una ofensa para vos, pero no hubo intención mía de ofenderte. Bueno, pero tendrías que haber pensado que yo sí me podía ofender. Bueno, pero lo que pasa es que entonces hay un límite un tanto difuso de decir, bueno, depende qué cosa hagas, en qué contexto y hacia quién va a ser la valoración que se hará de la situación. Es muy complejo. Es muy complejo, sin Es duda. muy complejo porque entra sobre todo el dolo. Claro. Y también me interesaba hablar contigo el tema de las penas, ¿no? Que lo vemos sin ningún criterio homogéneo. De repente, un abuelo que viola a su nieta y la embaraza, le dan un rato de cárcel. De repente, un hombre que, no sé, abusó de la amiga de un hijo, le dan 20 años de cárcel. A otro le dan 4 años, pero bueno, te vamos a dar 2 de prisión efectiva y 2 de libertad vigilada. O sea, es una cosa con delitos gravísimos, porque además son dentro de la familia, tienen una serie de agravantes, y vemos como que las penas son poca, y además esa poca se divide entre una parte en la cárcel y otra parte en tu casa, libertad vigilada. ¿Qué castigo es una libertad vigilada? ¿No? Sí. Vos decís, bueno, mirá que hay que andar todo el día con una policía atrás, supongo que es eso la libertad vigilada. No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso, o sea que me parece que es un No es nada. castigo que En la práctica no es nada. que alienta a los violadores a decir, vos, vamos arriba, si las consecuencias no existen, prácticamente, ¿no? Me interesaba también abordar ese aspecto contigo. Lo vemos. Mateo, muchísimas gracias como siempre. Un gusto para mí. Gracias, igualmente para nosotros. Tenemos que hacer una pausa a las 11:40, ya volvemos.